Hola amigos y amigas, en esta nueva entrega vamos a hablar de algo muy importante para lo que son, para lo que es nuestra identidad, nuestra historia. En este caso nos referimos a los valores patrios. No sé cuántos de países ajenos a República Dominicana estén viendo esto, más tengo que referirme por una preocupación en mi propio país. En este caso, muchas veces eh, no nos damos cuenta de lo importante que es transmitir nuestros valores, nuestra historia, nuestras tradiciones, siempre y cuando sean positivas, siempre y cuando sean para edificarnos, para hacer de nosotros mejores personas. Uno de estos valores son los valores históricos, la identidad y la historia de cada país. En este caso, nosotros tenemos que hablar que, por ejemplo, es importante que desde pequeños los niños conozcan su historia, conozcan sus padres de la patria, conozcan la historia de sus símbolos patrios, conozcan la historia de su bandera, la historia de su escudo, conozcan las gestas históricas, es decir, batallas por la liberación de la nación que se han dado, aquellas guerras civiles que muchas veces se han organizado para liberar al pueblo, de situaciones que muchas veces son esclavistas o de invasiones extranjeras. No es por el hecho de que tengamos nosotros que imponer algo que todos deben saber, pero es importante porque cuando nos visita algún extranjero y nos pregunta de algo que debiéramos saber y nos quedamos sin poder dar respuesta, entonces quedamos muy mal. Por ejemplo, aquí en República Dominicana nosotros tenemos el merengue como música nacional. Si alguien viene y nos pregunta, ¿y qué es el merengue? No sabemos responder, estamos mal. No debemos recordar, por ejemplo, en el caso del merengue, porque no tiene que ver nada con asuntos patrios, pero lo estoy tomando como algo cultural, que el merengue nació primero como una música que era prácticamente vulgar. Nació con el origen del merengue típico, hasta donde tengo entendido. Sin embargo, hoy es una música patrimonio de la humanidad. Ahora, volviendo al tema de lo que es los valores patrios, nuestros padres de la patria son tres: Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Es penoso ver cuando un estudiante, a veces de octavo, vamos a decir en nuestro país, o de secundaria, no sabe responder cuándo nació uno de nuestros padres de la patria. Es más difícil saber inclusive cuándo murió. Eso no se toca tanto, pero se toca, por ejemplo, la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, la fecha de nacimiento de la independencia, la fecha de nacimiento o de la promulgación de la Constitución, la fecha de restauración de la República. Las fechas que muchas veces nosotros ignoramos porque nuestro interés está en todo menos lo que tiene que estar. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas comienzan a decir, bueno, el culpable es el sistema educativo porque no trabaja eso. O el sistema educativo dice, o muchas veces las personas dicen, no, son los padres que no se preocupan por enseñar esos valores a sus hijos. Porque son los maestros, culpan a los maestros. Entonces, el asunto aquí no es buscar un culpable. El asunto aquí es que todos reconozcamos que tenemos una cuota en la ignorancia de nuestros estudiantes. Que todos tenemos que aportar para que ellos crezcan, para que ellos se edifiquen, para que ellos puedan mantener nuestra identidad, nuestra historia. Es por esto que necesitamos que cada vez más no echemos la culpa al Estado, no echemos la culpa a los maestros, no echemos la culpa a los padres. Es que todos busquemos la manera de hacer nuestro aporte para que esto se dé. Y que las autoridades, que son las llamadas, que esto se recuerde cada vez más, mantengan siempre un interés, no por el hecho de decir que hay que hacerlo porque hay que invertir un dinero en movilizaciones, un movimiento en artefactos que sirvan para promover esto. No, es que esto quede en la identidad, en la memoria, porque cuando quede en la memoria, cuando quede en el corazón de cada ciudadano, entonces se hace patria, se mantiene, porque eso es como los antiguos que transmitían ideas, transmitían
tradiciones. Entonces, asimismo, nuestra historia debe ser constantemente transmitida para que no nos olvidemos. Hoy en día, nuestros niños, nuestros jóvenes, conocen más un reggaetón que la historia de su país. Conocen más un reggaetón, la letra de un reggaetón, que la de su himno nacional. Aquí yo he escuchado en nuestro país niños que cantan mal el himno nacional. Las palabras, por ejemplo, viril, dicen vivir. Cuando habla en nuestro himno pendón, dicen perdón. Y nadie lo corrige. Ni yo, por ejemplo, que soy padre, que conozco el himno nacional y no se lo corrijo a mí, si allá yo estoy mal, yo me lo sé. Pero a veces los maestros lo escuchan y no se lo dicen. Eso es verdad. Pero todos tenemos que procurar que podamos tener un país de verdad mucho más entregado a lo que es nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura. He aquí que los valores patrios lastiman cuando nos damos cuenta que los ignoramos tanto, que no podemos recordar siquiera cuándo nació un padre de la patria, cuando no podemos recordar cuándo se celebra la fecha de independencia. Aquí en nuestro país, por ejemplo, hay niños que ustedes preguntan que se celebra el 27 de febrero, que es de nuestra independencia, y dicen que es el carnaval, porque muchas veces se ha querido confundir una cosa con la otra. Entonces, ¿de quién es la intención de que esto se olvide? De que olvidemos que tenemos un país que tiene una historia, que pasamos una dictadura de 30 años para llegar a una historia democrática que ha costado tanta sangre, que ha costado tantos ideales, tantos héroes muertos, porque recordamos a los padres de la patria, pero hay otros héroes locales, hombres y mujeres que lucharon por su comunidad, por su país, que son ignorados en la historia. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, y no están olvidadas, porque por una lucha campesina recordamos a Florinda Soriano. Ella se mamatingó. Muchos no saben quién es ella. Una campesina que luchó por el derecho a la tierra. Entonces, por ahí es que nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar otras maneras de transmitir los valores. Vamos a dejar de lado todo eso que nos aleja de nuestra identidad, de nuestra historia. Y vamos a tratar, porque la primera historia que nuestros hijos tienen que conocer es la nuestra. Es decir, quién soy yo como padre, de dónde vengo, el origen de mi familia. Por ahí, entonces en la escuela se encargan de transmitirle, deben encargarse, mejor dicho, de transmitirle la historia patria, la historia aquella que nosotros debemos conocer, porque así cuando se le enseñamos a nuestros hijos serán capaces de transmitirle a sus hijos, si en algo la futura educación se equivoca. No, mi hijo, pasa por esto. Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el 8º curso, que tuve que repetirlo, porque no me dediqué tanto a eso, recuerdo que en un libro de historia dominicana decía que cuando Colón financió su viaje, los reyes de España no le dieron ni un cuento de maravedí, que era la moneda que se daba en aquella España de esos años. Y también se nos dice que, aunque históricamente Juan Pablo Duarte murió en Venezuela, dice ese libro, no lo digo yo, que Duarte murió en Curazao realmente, pero históricamente se dice que en Venezuela. Entonces, que se encarguen nuestros historiadores, si ven este video, de aclararnos, porque es una duda que yo tengo. Históricamente yo conozco y siempre se me enseñó que había muerto en Venezuela, pero a partir de ese libro, y ojalá si alguien me pregunta yo pueda conseguirlo, porque yo lo tengo por ahí, pero no recuerdo el título, y el autor dice que Duarte murió en Curazao. Entonces son cosas que tienen que aclararse. Pues bueno, yo tengo esa diferencia porque yo recuerdo eso. Eso es lo que se llama aprendizaje significativo, que cuando usted le enseña algo a los niños, eso queda para toda la vida, que se puede evocar sin ningún esfuerzo. Es por esto que esperamos que este video haya sido de su agrado. Cualquier tema que ustedes quieran que le trabajemos, que le podamos dar ideas, sugiéranlo con gusto, haremos la investigación y con gusto le hablaremos la próxima vez. Recuerden que este es un canal Orientaciones para la Vida, que lo que busca es que podamos de verdad edificar un ser humano, no solo de futuro, sino que inicie en el presente, para que evitemos tanta violencia, tanta ignorancia, tanta dejadez, tantas situaciones difíciles y con